Nos mudamos la semana pasada. Se me olvidó decirte. Fueron las primeras palabras que salieron de la boca de mi hijo. Ni un buenos días, ni un cómo estás solo. Esa frase que cayó en mi cocina como pedrada en ventana. De fondo se oía el ruido de cajas arrastrándose pasos apresurados. Leandro no estaba sentado platicando conmigo. Estaba en plena huida. Me quedé mirando mi café todavía humeante sobre la mesita de mi cocina en Puebla, el olor subiendo como queriendo agarrarme al suelo. Pero el mundo ya se me había ladeado. Antes de que pudiera armar un pensamiento decente, otra voz se metió en la línea, filosa e impaciente. «Termínalo de una vez antes de que empiece con sus preguntas», dijo Marisol. Leandro no la corrigió, nunca la corregía. «Ahora estamos en Querétaro», siguió él con voz plana, como si estuviera hablando del clima. «Ya nos conectamos por videollamada algún día. Debería haber tenido 1000 preguntas. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué prisa? ¿Por qué tanto secreto?» Pero cuando abrí la boca, ninguna salió. Solo alcancé a susurrar «que les vaya bonito». Y colgué antes de que me convirtiera su vida en una explicación ensayada. Me quedé un rato sin moverme. La refri zumbaba bajito atrás de mí. Un carro pasó por la calle. En algún lado de la casa, una tabla crujió al acomodarse. Sonidos tan conocidos de repente chocando contra el hueco que dejaron sus palabras. Dejé el celular junto a la taza que ya no quería y me levanté. Las piernas me respondieron firmes. Casi me sorprendieron, como si el cuerpo entendiera antes que el corazón. Caminé por el pasillo corto hasta el cuartito que uso de oficina, lleno de archiveros y papeles viejos, cosas que Leandro siempre decía que yo guardaba demasiado ordenaditas. Saqué la silla, me senté y abrí la laptop. La pantalla se encendió reflejando una cara que ya sabía que esto no era solo una mudanza. Algo llevaba rato pasando mucho antes de esa llamada, y lo que fuera, ya no se iba a quedar escondido mucho tiempo. Caminé por las habitaciones de mi casa como si entrara a un lugar prestado. Nada había cambiado, cada silla, cada foto, cada libro en su sitio. Pero el aire se sentía vacío, desacomodado, como si las paredes mismas hubieran oído a Leandro y se hubieran apartado de mí. Fui al aparador del comedor, abrí el cajoncito angosto y saqué la carpeta vieja de piel que no tocaba desde hacía meses. Adentro estaban 20 años de papeles, la escritura de la casa donde vivía Leandro, la que todos creían que era suya, los comprobantes de colegiaturas de Itzel y Gael, las transferencias que hice para que arrancara su negocio. Línea tras línea me recordaban decisiones que tomé sin dudar. Se me vino un recuerdo rápido la tarde que firmé muchos de esos documentos sola en la oficina del notario después de que mi marido se fue. Agarré la pluma fuerte, prometiéndome que Leandro nunca sentiría la inestabilidad que yo batallé de viuda joven. Pensé que le estaba construyendo un futuro. No me di cuenta de que también le estaba armando una salida de escape. Dejé el recuerdo a un lado y volví a la hora, extendiendo los papeles sobre la mesa. La laptop sonó con una notificación nueva. Abrí el estado de cuenta bancario y ahí estaba una solicitud de Leandro hacía 2 semanas, pidiendo aumentar la línea de crédito de su negocio. No me había dicho nada, no me decía nada nunca. El tiempo estaba muy justo para que fuera casualidad. No me llamó para compartir una buena noticia. Me llamó porque necesitaba correr adelante de algo que temía que yo descubriera. Tomé el contrato de la hipoteca de la casa que decía ser suya y lo releí con calma esta vez. Mientras leía, el celular vibró con un aviso del banco, un mensaje automático confirmando que habían intentado cambiar la titularidad hace poco, pero lo pararon por falta de verificación correcta. Había tratado de quitarme la casa de mi nombre. Bajé los papeles despacio, sintiendo el cambio dentro de mí. Ya no era sorpresa, era reconocimiento. Leandro no solo se había mudado, llevaba rato moviendo fichas,
y ahora yo necesitaba ver dónde caería la siguiente. Salí al patio para calmarme, dejando que el aire fresco de la mañana me pegara en la cara. La calle estaba tranquila, como siempre. Vecinos paseando perros, alguien barriendo hojas, un camión de paquetería doblando la esquina. La vida normal siguiendo su ritmo callado. Nadie adivinaría que la mía se había partido en dos hacía una hora. Bajé los escalones y me paré bajo el árbol de trueno al borde del jardín, respirando hondo hasta que las manos dejaron de temblarme. Pero la voz de Leandro seguía dando vueltas en mi cabeza, plana, apurada, indiferente. Cada frase se repetía más filosa ahora que el susto se había ido. Nos mudamos. Se me olvidó decirte. Ya nos conectamos algún día. Palabras dichas, como si yo fuera un detalle de último momento. Sentí el jalón de decisiones viejas el año que le pagué la renta, porque andaba entre trabajos. Los meses que cubrí gastos del negocio para que se enfocara en crecer. Las transferencias silenciosas cada vez que insinuaba que la vida lo apretaba. Ninguno de esos recuerdos suavizaba lo que había hecho. Solo remarcaban cuánto había dado por sentado mi apoyo. Volví adentro directo a la oficina y me senté frente a la laptop. Los dedos dudaron un segundo sobre el teclado antes de empezar el correo al licenciado Walcott. Las palabras salieron limpias y directas, sin rodeos, sin explicaciones que no debía. Congele todo acceso ligado a las cuentas del negocio de Leandro Hernández. Suspenda tarjetas adicionales. Revise el intento de cambio de titularidad en la vivienda y reporte situación legal. Las releí. Eran firmes sin vuelta atrás. Una versión de mí que no había llamado en años. Salió a flote la mujer que llevaba las cuentas de su marido con precisión, que sabía cuándo las cifras no cuadraban, que distinguía entre necesidad y manipulación. Por un momento dudé. Si le daba a enviar, todo cambiaría. La dinámica vieja, la suavidad de siempre, la esperanza de que Leandro algún día entrara en razón, todo se vendría abajo. Pero pensé en el intento de la hipoteca, en la solicitud de crédito, en el secreto. El cursor se quedó quieto. Luego di clic. Y cuando el mensaje se fue al éter, sentí algo que volvía a encajar, como si por fin pisara tierra firme, otra vez lista para lo que viniera después. A la mañana siguiente, manejé hasta la casa que Leandro presumía como suya, la que siempre hablaba con orgullo, como si la hubiera levantado con puro esfuerzo, en vez de estabilidad heredada. La calle estaba callada cuando llegué. Un letrero de "se renta" apoyado en la barandilla del porche, esperando inquilinos que todavía no entraban. Mi llave entró suave en la chapa. Apenas abrí la puerta, una bocanada de aire rancio me pegó. La casa se sentía abandonada, no mudada, vacía a las apuradas sin cuidado. La sala estaba pelada hasta el piso y marcas de polvo donde había estado el mueble. Solo quedaba un montoncito de cosas desechadas junto a la pared, como si hubieran barrido su vida y dejado solo lo que no valía la pena llevarse. Me acerqué despacio. Encima estaba una foto familiar de cuando Itzel todavía iba al kinder. El marco rajado, la foto doblada en las orillas. La sonrisa de Leandro en esa foto todavía era suave. La mía, brillante. La dejé a un lado con cuidado, sin saber qué sentir. Debajo había algo más chiquito, más suave. Una cobija tejida amarilla y crema, que yo había hecho años atrás, cuando Leandro me dijo que iba a ser papá. Recordé el ritmo lento de las puntadas cada una, cargando una esperanza que nunca dije en voz alta. Ahora estaba manchada, sucia, tiesa, en partes donde la usaron de trapo para la mudanza. Me apoyé en la encimera, con la respiración atorada en la garganta. No era el desmadre lo que dolía, era la intención lo fácil que lo desecharon. El amor convertido en algo que se tira. Un golpe me sobresaltó. Era la vecina de enfrente, pasando trotando con su perro.
Se detuvo al reconocerme. «¿Qué nochecita les tocó?», dijo. «El tráiler llegó como a las 11. Iban corriendo, peleando. Dejaron la mitad de las cosas en la banqueta». Asentí sin poder contestar. Cuando se fue, saqué el celular y tomé fotos de cada cuarto, cada daño, cada cosa abandonada. Pruebas frías necesarias. Al bajar la cámara, volví a mirar el espacio vacío y sentí la pregunta caer pesada adentro de mí, la que me seguiría hasta la puerta y a todo lo que viniera después. Al mediodía, ya estaba en la oficina del licenciado Walcott en la Ciudad de México, el mismo lugar donde mi marido y yo firmamos nuestro primer testamento conjunto hace décadas. El cuarto no había cambiado mucho, el mismo escritorio de nogal, los mismos estantes llenos de carpetas, pero hoy se sentía más afilado con propósito. Desdoblé los documentos que recogí de la casa y los extendí sobre su escritorio. Walcott se ajustó los lentes mientras leía, frunciendo el ceño. «Usó una autorización de hace 6 años», dijo tocando la esquina de un formato escaneado. Era para renovar el registro de un carro, no para rentar propiedad en otro estado. Mantuve las manos cruzadas, la cara serena, mientras seguía pasando las hojas. «Te puso como aval», agregó, «sin que lo supieras y sin consentimiento actual. Si fallan con la renta, la inmobiliaria te puede cobrar el saldo». Las palabras no me pegaron como ayer. Hoy solo encajaban con todo lo que empezaba a ver. «¿Qué más?», pregunté. Walcott abrió los registros del negocio de Leandro en su pantalla. Intentó subir la clasificación de activos para agarrar más crédito. Dijo que su respaldo financiero principal era estable. Te mencionó a ti y tus cuentas. Solté el aire despacio, sintiendo que cada descubrimiento encontraba su lugar. No era tristeza, era claridad. «Si caen en default», dijo Walcott con suavidad, «la inmobiliaria podría demandarte». «Dependiendo de qué tan fuerte vayan, puede escalar». «Entonces evitamos el default», hoy respondí. Asintió, ya alcanzando los formatos necesarios. Con una precisión que no usaba en años, revisé cada papel con él. Preparamos una revocación formal del aval. Congelamos las líneas de crédito ligadas al negocio de Leandro. Iniciamos la solicitud de recuperación del vehículo de la empresa que se había llevado a otro estado. No había nada de venganza, solo correcciones necesarias a una situación que se había salido de control. Cuando me paré para irme, el camino adelante ya no estaba enredado. Era una serie de pasos que entendía perfecto. Al cerrar la puerta de la oficina de Walcott, supe exactamente qué tenía que pasar después. La mañana siguiente empezó con vibraciones en la mesita de noche, una otra más. Cuando abrí los ojos, la pantalla del celular estaba llena de llamadas perdidas y mensajes de Leandro. «Mamá, algo anda mal con el banco. La tarjeta no jala. Puedes checar, el carro no enciende el sistema. Dice que quitaron la autorización. Llámame. Por favor, llámame». Me senté en la orilla de la cama, dejando que cada notificación pasara sin tocarla. La luz de la mañana se deslizaba por las tablas del piso, callada e indiferente. No sentía ni triunfo ni pánico, solo una confirmación tranquila. Lo que el licenciado Walcott y yo habíamos puesto en marcha ya estaba funcionando. Fui a la cocina, me preparé un té y dejé el celular en la encimera sin desbloquearlo. Los mensajes seguían llegando, cada uno más desesperado. Cuando por fin vi la pantalla, había demasiados para contar. No abrí ninguno. En cambio, reenvié todo el hilo a Walcott con una nota corta para el expediente. Al mediodía apareció un aviso nuevo, de mi banco, no de Leandro. Intento de acceso sospechoso detectado. Solicitud de retiro grande, marcada y bloqueada. La hora era de temprano, minutos después del primer mensaje de Leandro. Alguien había intentado con una contraseña vieja que no tocaba en años. Una contraseña que Leandro conocía antes. La cuenta no dolió, solo encajó. Me senté en el escritorio y empecé a cambiar todo contraseñas bancarias.
correos, accesos a la nube, hasta la del wifi de la casa. Cada cambio se sentía como cerrar una puerta que debía haber echado llave hace mucho. Cuando terminé me recargué en la silla. Por primera vez en meses, tal vez años, no estaba reaccionando a las crisis de Leandro ni suavizando sus decisiones. Estaba cuidando lo mío pedacito a pedacito. El celular vibró otra vez, pero no lo alcancé. Miré por la ventana, en cambio, viendo las ramas desnudas del invierno mecerse contra el cielo gris, ya sintiendo el siguiente cambio venir hacia mí. Pasaron 2 días antes de que oyera el ronquido de un carro afuera, un motor forzado y regular, desconocido. Miré por la ventana de adelante y ahí estaba Leandro saliendo de un sedán golpeado, la camisa arrugada, los ojos cansados. Marisol bajó del otro lado, el pelo recogido a las apuradas, la mandíbula tensa. Los niños Itzel y Gael se movían despacio atrás, cargados de fatiga más que de mochilas. Leandro vino directo a la puerta y metió su llave vieja. Giró a medias y se atoró. La sacudió más fuerte, la confusión cruzándole la cara. La voz de Marisol cortó el patio aguda y molesta. «Abre. Venimos desde lejos». Salí al porche, tranquila y firme, dejando que la puerta de malla se cerrara suave atrás de mí. Leandro levantó la vista a la cara, atrapada entre enojo y súplica. «Ya no jala la llave», dijo. «Lo sé», respondí. Caminé hasta la reja lateral, la abrí y la dejé entreabierta para los niños. «Itzel, Gael», dije suave, «pasen. Descansen, coman algo». Los chamacos dudaron un segundo y luego se metieron el alivio asomándoles en la cara. Leandro se lanzó adelante. «Mamá, no puede simplemente...». «Puedo», dije, «y lo voy a hacer». Marisol cruzó los brazos fuerte. «¿Quieres que los vecinos estén viendo? Esto es humillante». «Tú armaste las circunstancias», contesté. «Yo solo estoy respondiendo». Le pasé una carpeta por la abertura angosta. La miró sin tocarla todavía. Adentro estaban los papeles que preparamos con Walcott, un reconocimiento de deuda por daños a la propiedad correcciones, que debía presentar para los registros de su negocio, y términos temporales de custodia para los niños, hasta que él y Marisol consiguieran vivienda legal. «¿Qué es esto?», preguntó Leandro con la voz quebrándose. «La verdad», dije, «la casa nunca fue tuya. El carro nunca fue tuyo. Las cuentas en las que confiabas no eran tuyas. Esto toqué la carpeta, es el camino adelante. Si no lo aceptas, sigue el trámite formal». Leandro se quedó helado, el peso del momento aplastándolo visiblemente mientras yo esperaba su decisión. Leandro firmó los papeles con rigidez que le subía hasta el brazo. La mano le temblaba un poco con cada trazo, y por un momento vi al muchacho que fue incierto, buscando guía. Pero los documentos entre nosotros marcaban otra clase de guía ahora, una hecha de límites en vez de rescate. Cuando todo estuvo firmado, cerré la carpeta y di un paso atrás. No había triunfo en mí, solo una resolución callada de seguir con lo que tocaba. En una semana conseguí un departamento modesto de 2 recámaras a unas cuadras de mi casa. El edificio era viejo, la vista normalita, pero limpio y seguro. Nada de lujos, nada de cuartos, de más nada que invitara a los viejos hábitos en los que confiaban. Pagué los primeros 6 meses de renta y le di las llaves a Leandro. Después de esto dije, «ya le entran solos». Asintió sin protestar. Marisol miró al piso, su silencio ya no afilado de rebeldía, sino de algo más cercano al reconocimiento. Para que estuvieran estables, Itzel y Gael empezaron a vivir conmigo entre semana. Se adaptaron más rápido de lo que pensé. Les gustaban las cenas puntuales, las horas de dormir fijas, las mañanas tranquilas antes de la escuela. Mantuve sus cuartos sencillos dándoles espacio sin exceso, mientras Leandro consiguió chamba en un centro de distribución local. No era nada glamoroso, horas largas de pie, tareas repetitivas, pero llegaba cansado
de una forma que lo iba cambiando. Marisol agarró trabajos de edición por proyecto y turnos vespertinos en una clínica, llegando con los pies adoloridos y la voz suavizada por el cansancio. Poco a poco empezaron a entender el ritmo de la responsabilidad real, el apretón de la despensa, lo impredecible de la luz y el agua, las necesidades chiquitas, pero constantes, de niños que crecen más rápido que el presupuesto. No me metí en sus finanzas. No les ofrecí lana. Les ofrecí estructura chequeos, los domingos ayuda para organizar agendas, consejos solo cuando pedían, no una red de seguridad, sino un armazón. Desde lejos vi las grietas y las reparaciones formándose en sus vidas, sin saber cuáles se quedarían, pero sabiendo que el próximo mes diría más que cualquier palabra. Los meses siguientes se asentaron en un ritmo que ninguno conocíamos antes. El 15 de cada mes, Leandro y Marisol llegaban a mi casa con sus libretas de presupuesto arrugadas de tanto uso, páginas llenas de números escritos y tachados mientras trataban de poner orden en su nueva vida. Nos sentábamos en la mesa del comedor y yo revisaba línea por línea con ellos. Les señalaba dónde se habían pasado, dónde habían logrado ahorrar, dónde habían confundido lo necesario con lo que no. Al principio Leandro se ponía a la defensiva con cada corrección, echándole la culpa a los turnos largos o gastos imprevistos. Marisol hablaba a la defensiva como si cada sugerencia fuera un juicio a su persona, pero poco a poco algo cambió. Leandro empezó a mirar los números antes de dar excusas. Marisol llegaba con categorías ya ajustadas, preguntas listas, en vez de resistencia. Fuera de esas juntas, la vida traía mejoras calladas. Itzel y Gael florecían con las rutinas firmes de mi casa. Los maestros comentaban mejor concentración, se les suavizaba el carácter, reían más, dormían mejor y crecían sin la tensión constante que los había seguido antes. Verlos prosperar me decía más que cualquier disculpa. Un sábado por la tarde, mientras lavaba trastes, Marisol se acercó al fregadero a mi lado, dejó una servilleta, mantuvo las manos cruzadas y dijo con una voz chiquita que nunca le había oído: «Perdón por cómo manejamos la mudanza, por todo». Sus palabras no fueron dramáticas, solo honestas, como llega la verdad cuando el orgullo por fin afloja. Una semana después, Leandro se quedó después de la junta de presupuestos. La casa estaba en silencio. Los niños jugaban en el patio. Miró la mesa antes de decir: «No te dije que nos mudábamos porque pensé que si lo sabías dejarías de ayudarnos. No estaba listo para perder eso». No era excusa, solo confesión del miedo que confundió con estrategia. Escuché manos cruzadas y cuando por fin levantó la vista, asentí una vez. Sin sermón, sin alzar la voz. Algunas lecciones solo pegan si calan calladitas. Cuando se puso el saco y se acercó a la puerta, sentí que habíamos llegado a un nuevo umbral, uno que importaría cuando la siguiente temporada de nuestras vidas tomara forma. Pasó un año despacio, pero limpio, tejiéndose en algo más firme que lo que habíamos conocido antes. La casa ya no cargaba la tensión de preocupaciones calladas ni el peso de secretos financieros. En cambio, las mañanas se abrían con sonidos suaves de rutina, Itzel tarareando mientras guardaba su carpeta. Escolar Gael, practicando ortografía en la mesa de la cocina. El crujido quedito del porche cuando salía a regar las plantas. Leandro llegaba la mayoría de los fines, ya no desesperado ni a la defensiva, sino calmado como no lo veía desde que era chiquito. Su trabajo en el centro de distribución le había dado un ascenso modesto, pero honesto, y hablaba de él con orgullo, de a pie, no con presumir. Marisol equilibraba su edición freelance con turnitos en la clínica, manejando facturas y fechas con una eficiencia que había reemplazado su vieja aspereza. Ya no venían pidiendo dinero, solo claridad perspectiva, alguna receta o consejo
para navegar la logística de la vida. En mi estudio empecé a armar un proyecto propio, reordenando la estructura de la empresa con ayuda de Walcott, para que nunca más se colara un mal uso. No era desconfianza. Era protección de mi trabajo, de mi futuro y del legado que dejó mi marido. Reconstruí no por miedo, sino por intención, eligiendo cada límite con cuidado. Una tarde, mientras ponía platos en la mesa, Itzel me jaló de la manga. ¿Las familias se arreglan solas, abue?, preguntó, con ojos brillantes de esa curiosidad que trae esperanza y preocupación. Me detuve acomodándole un mechón de pelo. Algunas familias aprenden, dije. Algunas eligen hacerlo. Aceptó la respuesta con un asentimiento pensativo y corrió a ayudar a su hermano. Más tarde me paré en la ventana y vi a Leandro reparando una tabla floja en la cerca del jardín. Sus movimientos eran lentos y seguros, no apresurados ni para lucirse, simplemente un hombre volviendo a poner lo que una vez dejó caer. No sentí oleada de perdón ni ganas de olvidar el pasado. Lo que se asentó sobre mí fue algo más callado, el reconocimiento de un nuevo comienzo formado no por casualidad, sino por consecuencia. Y con eso el siguiente capítulo de nuestras vidas se abrió, esperando qué podría crecer ahora que los cimientos por fin aguantaban.